Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven todos los días en este horario, o en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Legón Telecomunicaciones, gracias a Teluro del 5 y 37, o en mi canal digital de cnclaunion.com.co y a Fibranet Plus, que también tiene cobertura para la Unión La Victoria y Toro. Estamos saliendo por varias plataformas y redes. Bueno, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque hoy nuevamente la palabra de Dios va a tener la razón. Es así como yo lo puedo decir y es así como se lo decía yo a un amigo ayer. La palabra de Dios no entra en discusión, ni entra en debates. No, es la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios, eso se cumple. Así es que usted puede escudriñar las escrituras, usted puede hablar de ellas, usted puede conversar, pero usted sí puede decir algo, es que si está escrito, escrito está, y eso que está escrito se cumplirá. No es para debatirla, nada de esas cosas. Y cuando digo debatirla, quiere decir en que entre en controversia con las personas. No, usted dice algo y vamos a investigarlo en la palabra de Dios. Si está escrito, va bien. Si lo que usted está diciendo no está escrito en la Biblia o en la palabra de Dios con respecto a opiniones o temas cruciales de la vida y no están escritos, usted no tiene la razón. No sé si lo logran entender, muchachos, pero en eso se basa la palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Es que en eso se basa, en obedecer lo que está escrito. Si está escrito, se cumple. Entonces yo les he dicho a ustedes dos cosas: que la Biblia es la palabra de Dios para salvación de los que se quieran salvar, pero también esa misma palabra es condenación para los que aquellos, malinterpretando la palabra de Dios, se condenan por sí solos. Así es que Dios no va a entrar en el juego de a este lo salvo y a este lo condeno, este sí y este no. Dios no entra en esa contradicción. Dios sencillamente los que le obedecieron entrarán al reino de los cielos, los que no le obedecieron se irán al infierno. Así está escrito. Vayan, prediquen, evangelicen, lleven la palabra a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es que todo está escrito. Por lo tanto, no podemos entrar en ese debate de decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy salvo. Eso no es así, muchachos. Primero asegúrese de obedecer lo que está escrito para decir si realmente sos salvo. Si obedeces, sí. Si no obedeces lo que está escrito porque a usted no le parece, porque su pastor le dijo que eso es mentiras, entonces usted no entra en el tema de la salvación. La palabra de Dios es una y así se cumplirá. A veces creemos en un Dios misericordioso, amoroso, hermoso, y sí lo es, pero para los que le obedecen, no más. Para los desobedientes, no. Para los que no quieren creer en su palabra, no es un Dios misericordioso, amoroso y todas esas cosas. Así es que eso que acabo de decir va para ustedes y va para mí, para que ustedes también tengan en cuenta eso. Primera lectura, persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera lectura, Primera de Reyes 10, del 1 al 10. La reina de Saba persiguió la sabiduría de Salomón. En aquellos días la reina de Saba oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos, portando perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas todas, pues no había cuestión tan arcana que él no pudiese develar. Cuando la reina de Saba persiguió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido
los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte y vestimenta de sus ministros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron tu conocimiento y prosperidad. Superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos, siempre tu presencia, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Pues por el amor eterno del Señor a Israel, te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Ofreció al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Han escuchado usted un fragmento de la historia de Salomón? Oiga, yo me vi la historia de David, la miniserie, pero no he podido encontrar la miniserie de Salomón, tengo que buscarla, porque es que la historia de Salomón es tan trágica como la historia de David. Trágica, ojo la palabra que utilicé, es trágica, porque si bien es cierto que Salomón le pidió a Dios sabiduría y entendimiento para guiar a su pueblo, y Dios le concede eso, sabiduría y entendimiento, solamente hay un pacto que se puede celebrar entre Dios y los hombres, que ustedes reconozcan: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si obedecen mis mandatos, preceptos, normas y decretos, a ustedes les irá bien. Pero si no me obedecen, no. Y resulta de que aquí parece que no nos habla la Iglesia Católica con su palabra lo que antes sucedió, antes de que llegara la reina de Saba. No sé si es después o antes, por eso no aparece acá. Y es que a Salomón lo ponen a prueba. 2 mujeres dieron a luz un hijo, y una de ellas perdió a su bebé recién nacido, pero ambas se presentan con un niño a ser juzgadas ante Salomón, y ambas reclaman a ese niño como suyo, y el rey se pone en una situación de no saber qué hacer. ¿A quién le entregó el niño? ¿Quién está diciendo la verdad? Pues ambas mujeres habían dado a luz esa misma noche a un bebé, y una de ellas se le murió, pero astutamente una de ellas le robó el bebé a la otra, y por ello se presenta este conflicto. Van a la corte, Salomón tiene que resolver este conflicto, a cuál de las dos es el niño, y por ello actúa la sabiduría de Dios sobre Salomón y dice: cojan al niño, colóquenlo en el centro, y usted, guardia, coja una espada y parta el niño a la mitad, y dele a cada una de las madres la mitad del niño. Esa es la sabiduría de Salomón, cortar el niño a la mitad para que ambas tengan su propia mitad. Pero una de ellas dice, llorando: no, Señor, ese hijo no es mío, dáselo a ella porque ese hijo no es mío, ese hijo es de ella. Mientras que la otra no decía nada. Salomón se sorprende de que esta mujer prefiera regalarle el hijo a la otra, pero también se sorprende de que la otra no diga nada, se quede quieta. Le llama la atención a la otra y le dice: venga, ¿y usted por qué no dice nada? Y entonces ella manifiesta: es que yo acepto la voluntad suya, Señor. Y ahí es donde Salomón se da cuenta que solo una verdadera madre es capaz de salvarle la vida a su hijo, perdiéndolo y entregándoselo a otro con tal de salvarle la vida. Y esa es una de las historias que se reconocen en el mundo entero de Salomón, de cómo él, con su sabiduría, supo encontrar la verdadera madre de ese niño, y a ella se le entregó el niño, mientras que la otra, astuta, que era una mujer perversa, pues fue castigada
por tal abominación. Esa sabiduría fue la que se extendió por todo el mundo, llegando a la reina de Saba. La reina de Saba, que entendió y escuchó todo esto, se fue a buscar a Israel, a Salomón, y llevó oro y llevó de todo, joyas preciosas, y dice que una cantidad de oro impresionante para obsequiarlo, pero que se quedó maravillada de ver cómo Salomón actuaba con su servidumbre, todos bien vestiditos, todos bien organizaditos. Todo el mundo tenía derechos, nadie era tratado como esclavo, se manejaba a todo por igualdad, y esto era algo que a ella le sorprendió. Esa es la historia de Salomón hasta aquí, hasta este momento, donde dice que la reina de Saba quedó impactada de ver la sabiduría de Salomón, y cuando ella le trajo varios enigmas para ponerlo a prueba, Salomón se las contestó sin ningún problema. Hasta aquí podemos decir que Dios, a través del Espíritu Santo, tiene inspirado a Salomón para tomar decisiones. Por eso seguramente que mañana o pasado mañana, no sé, tendremos historias de la otra parte de Salomón. Por eso yo dije tragedia de Salomón al principio, porque Salomón luego dejó a Dios a un lado y comenzó a tener mujeres por cantidades, y cada mujer que él tenía una diosa, y le permitía a esa mujer que tuviese un altar a ese dios pagano. Le permitía, y tuvo muchos dioses, muchas mujeres con diferentes dioses, y Salomón le permitía tal cosa. Entonces por eso digo que tragedia, pero no me quiero adelantar a los hechos para no confundirlos. Vamos al Salmo. Quedémonos entonces en una sola cosa. Quedémonos en esta cosa, a ver que aquí dice el resumencito. Quedémonos en esta cosa. La reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón. Ese es el gran mensaje en este momento. Vamos a leer Salmo 36, es un resumen. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Harás tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Palabra de Dios. La boca del justo expone su sabiduría. Qué delicias son los caminos del Señor cuando usted acoge al Señor para que sea Dios el que lo guíe. Cuando usted actúa en contra de Dios, voy a poner un ejemplo mío patético. Si yo, César Arturo Arias, en mi juventud, me hubiese dejado guiar por una buena mujer y no hubiera puesto por delante el sexo, seguramente que yo hubiera tenido una gran mujer. Seguramente que Dios me hubiese dado una gran mujer. Pero yo, como muchos jóvenes, nos ponemos a jugar con sexo, con la que aparezca, con tal de jugar con sexo. Y cogemos caminos equivocados. Caminos equivocados porque vamos en contra de los decretos, mandatos, normas de Dios. Y jugar con sexo es algo que va en contra de Dios. Y por eso lo que nos pase a nosotros en nuestra vida es nuestra propia culpa. Porque nosotros no hemos dejado que Dios nos guíe. Y es lo que está escrito en el Salmo. Que si nosotros nos dejamos guiar por Dios, todo lo que suceda en nuestra vida es bueno. En aquel tiempo llamó Jesús a ver. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Vamos a leer el Evangelio, Marcos 7, 14, 23. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo escuché por primera vez esta parábola, yo tampoco lo entendía. Yo dije, ¿cómo así que lo que sale de dentro no es lo que entra? ¿No se supone que uno está en la calle y comienza a ver las maldades y a uno a percibir esas maldades y entonces uno termina adoptándolas? Luego es lo que uno va consumiendo de afuera. Pero Jesús es todo lo contrario. Dice: no, Señor, todo lo que usted consume de afuera se va al estómago y luego es arrojado a la letrina. Pero lo que hay dentro de usted sí lo contamina a usted. Y ahí dice que las envidias, las venganzas, los rencores, los odios, las ambiciones, las fornicaciones, el adulterio y todas esas cosas. Y tiene razón. ¿Qué me contaminó a mí en la juventud? La fornicación, el deseo del sexo desenfrenado. Con cuanta mujer apareciera, pues uno sencillamente por tener sexo, creyendo que eso era normal y no era pecado. Y esto que yo estoy diciendo no es nada extraordinario para que algunas personas de pronto no me juzguen. Esto es lo más normal del mundo. Toda la juventud del mundo es desenfrenada, es desenfrenada. Eso sí, tengo que hacer aclaraciones. Hay jóvenes que no. Hay jóvenes que se comportan bien, hay jóvenes que Dios los bendice y los acompaña, el padre y la madre los acompañan a esos hijos y esos hijos crecen siendo buenos hijos y crecen yendo a misa y aceptando a Dios con todos sus decretos, normas y mandatos, y esos niños crecen bien. Dios les da una pareja como es la ley. Y esas personitas fructifican en el mundo. Yo no puedo señalar a todo el mundo de crueldad y a todo el mundo de buenos. Existe de todo en el mundo. Entonces ustedes alcanzan a notar que depende de nosotros si Dios nos acompaña o no nos acompaña. Decía ese amigo mío ayer: César, ¿por qué Dios permite las tragedias? ¿Por qué Dios permite la hambruna? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué Dios permite esa crueldad? Y yo le explicaba con la misma Biblia que Dios no permite nada de esas cosas, sino que nosotros los hombres somos los que hemos dejado a Dios a un lado para hacer nuestra propia tragedia. Y por eso Dios deja que nosotros hagamos lo que nos quiera. Si a mí me está yendo mal en la vida, pregúntese: ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal en contra de Dios para que Dios no me bendiga? A lo mejor soy yo el que me he alejado de Dios y no Dios el que se ha alejado de mí. Y esas son las tragedias que nosotros tenemos en la vida. A lo mejor yo, con mi forma de ser en mi juventud desenfrenada por el sexo, por las fornicaciones y todas estas cosas, me llevaron a eso. Otras personas están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? Por la envidia, por las venganzas, por el deseo de atesorar riquezas lo más rápido posible en el mundo, y entonces lo llevó a unas consecuencias como estar en la cárcel. Y a otras personas sencillamente murieron por cosas del destino, cosas de la vida. Iban caminando por ahí por la carretera cuando un edificio se les vino encima, un terremoto. ¿Fue culpa de Dios? No.
Dios no tuvo que ver eso. La naturaleza actuó en la vida. Nosotros estábamos debajo de un edificio y se nos cayó encima, pero Dios no permitió que ese edificio se cayera encima de él, porque sí. Porque hay otra cosa que también tengo que decirles a ustedes, muchachos. Aunque nosotros nos aferramos a esta vida queriendo vivirla a lo máximo durante años y años y años, tarde que temprano nos vamos a morir. Mientras que Jesús vivió hasta los 33 años. Entonces, si Jesucristo vivió hasta los 33 años, ¿hasta qué años deberíamos vivir nosotros? La vida de Jesús a los 33 años era demasiado corta. Y Jesús durante 30 años vivió en este mundo como un hombre normal. Pero de los 30 a los 3 años enseñó un ministerio, enseñó una doctrina a los discípulos de lo que debíamos hacer. Y a los 3 años ya estaba aburrido. Y decía Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo? Porque no logran entender lo que yo les digo. ¿Hasta cuándo tengo que estar? Dando a entender que el que se apegue a esta vida perderá su vida, pero el que la pierda por causas de Cristo la salvará. Entonces, ustedes no se preocupen de qué van a comer o de qué van a vestirse. Dios nos protege y nos ayuda. Y Pablo decía: cuánto quisiera irme ya al lado de mi Señor, pero tengo que cumplir una misión aquí en la tierra. Pero Pablo decía: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pablo quería morirse. Pablo quería irse al lado del Señor. Por eso cuando a él lo fueron a decapitar, él no se puso a llorar, o se puso a lamentarse, o se puso a decir que le perdonaran la vida, nada. Lo que ya iba a hacer en la tierra, lo he cumplido para mi Señor. Muero en paz. Y lo decapitaron. Pero él no suplicó por su vida, él no suplicó: yo quiero seguir viviendo. No, él dijo: mi vida le pertenece a Cristo, y si muero, muero es para Cristo. Igual si muero, voy a la vida eterna. Y nosotros nos apegamos a esta vida creyendo que esta vida es el paraíso, y resulta que esta vida tiene un inicio, un intermedio y un final. Pero al lado de Cristo hay toda una eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.